Bienvenidos a la sesión de información para artistas para la solicitud de cualificaciones para el programa Arte en Lugares Públicos, o AIPP en inglés, de la ciudad de Austin. Yo soy Jaime Castillo, administrador de programas de AIPP, y permítanme presentarles a nuestro equipo. Ryan Ramsey será su punto de contacto para el proyecto que presentaré hoy, y nuestro equipo se completa con Lindsay, Brianna, Alex, Sean, nuestro responsable de colecciones, Federico, Iliana y también Rebeca. Para nuestra agenda de hoy, proporcionaré una descripción general del proceso de AIPP. Revisaré publicartist.org, el sitio donde enviará su solicitud. Proporcionaré una descripción general de la solicitud de calificaciones del proyecto de St. John. Y cerraré esta presentación con información de contacto. En términos generales, el proceso de arte público de AIPP consta de 4 fases: el desarrollo de proyectos, la selección de artistas, la fase de diseño con una serie de revisiones y aprobaciones tanto del personal de múltiples departamentos de la ciudad y entidades externas que revisan la accesibilidad, seguridad y materiales y mantenimiento. Y la fase final es la fabricación e instalación de las obras de arte hasta la celebración comunitaria. Las cajitas resaltadas en amarillo ofrecen la posibilidad de recabar la opinión de las partes interesadas y de la comunidad. Se trata de paradas en el proceso en las que el personal o el artista recibirán la opinión de las partes interesadas para ayudar a guiar el proyecto y las obras de arte a medida que avance. Estos pasos pueden durar de entre 2 y 4 años. Viendo más detalladamente los pasos, la ordenanza de arte público se establece para dar cabida a muchas voces. Comienza con una elección de bonos. Los ciudadanos votan para financiar una amenidad. A continuación, AIPP investiga las necesidades de los departamentos y las oportunidades de trabajo artístico. Luego, AIPP recibe el 2% elegible para obras de arte. Nos dirigimos al comité de AIPP y a la Comisión de Artes para revisar y aprobar el prospecto. Nos ayudan a asegurarnos de que tengamos en cuenta los lugares y la comunidad adecuados de que se cumpla la ordenanza. A continuación, AIPP pasa a la selección de artistas lanzando una convocatoria pública para preguntar quién está interesado en el proyecto. El comité de AIPP convoca un jurado de selección independiente formado por artistas visuales que se reunirán para seleccionar entre los candidatos que hayan presentado su solicitud. A continuación, el comité de AIPP toma al artista y al suplente seleccionados y los somete a la aprobación del comité de AIPP y la de la Comisión de Artes. Si el presupuesto del proyecto es superior a 76,000, el Consejo Municipal también debe autorizar la negociación de un contrato con el artista seleccionado. Una vez que el artista está contratado, realizamos una reunión de arranque. El artista se reúne con el equipo de diseño del proyecto y las partes interesadas para hablar sobre oportunidades, colaborar en las ideas de ubicación y discutir las necesidades de la comunidad. Luego, el artista hace su trabajo creativo, investiga el sitio, inicia el diseño, comprende las limitaciones del proyecto. A continuación, se revisan los diseños y se reciben comentarios en un punto intermedio y en un punto final. Ambas reuniones están abiertas al público en nuestro comité de AIPP el primer lunes de cada mes, de 6 a 9 de la noche, y los diseños también son revisados por especialistas para garantizar la seguridad y el mantenimiento a largo plazo. Para el diseño final, el artista deberá presentar procesos, una narración, planos sellados de ingeniería para la fabricación e instalación y un presupuesto de todos los costos relacionados con su obra. Los diseños deben ser aprobados por el comité de AIPP y la Comisión de Arte. Tras la notificación para proceder, el artista fabrica su obra, su trabajo está instalado y el personal de AIPP cierra el proyecto.
recopilando la información relacionada, los archivos, los requisitos del seguro, etc. A continuación, organizamos una inauguración con la comunidad para celebrar nuestro nuevo arte público de la ciudad de Austin. Ahora, echemos un vistazo al sitio web donde se presentará la solicitud para los proyectos de AIPP. Aquí en publicartist.org. Si lo prefieres, puedes utilizar el traductor de Google en el sitio de web con este botón aquí arriba. Si aún no tiene una cuenta, regístrese. Creará un perfil con un portafolio de sus imágenes. Pero si ya tiene una cuenta, simplemente inicie sesión, vaya a convocatorias abiertas o a la página de inicio para ver nuestra lista. Luego haga clic en el botón de solicitud y completa la solicitud. Puede copiar y pegar su texto o cargar un PDF y sube sus imágenes. Si tiene preguntas sobre los proyectos de AIPP, comuníquese con un coordinador de la AIPP. Pero si tiene preguntas sobre el sitio web, como hacer clic en un botón que no funciona, entonces vaya a la página de contacto para obtener correo electrónico y teléfono. Ahora, veamos la solicitud de calificaciones. Esta solicitud de calificaciones para el sitio de reurbanización de St. John. El sitio de St. John comprende aproximadamente 19 acres de terreno de propiedad municipal, ubicado en el Distrito 4 del Concejo, en la esquina noreste de la intersección de la avenida St. John's y la carretera interestatal 35. Con una rica historia como una comunidad de libertos que se remonta a la década de 1890, el sitio St. John ha sido un lugar fundamental para la comunidad afroamericana del centro de Texas hasta la fecha. Mientras Austin trabaja para reconocer los sombríos sucesos del pasado, este esfuerzo profundo por fortalecer y proporcionar una adición al vecindario St. John, bien planificada y centrada en la comunidad, es fundamental. La ubicación final de la instalación artística o la obra de arte se determinará junto con el urbanizador, pero la oportunidad se centrará dentro del espacio mejorado del parque. El tercio inferior de la imagen, ¿qué ves ahí? A la derecha. Vamos a revisar los objetos del proyecto. Primero, una obra de arte de calidad redentora que fomenta la comprensión pública del arte visual y mejora la calidad estética de los lugares públicos. 2. Homenaje a la historia y el legado del vecindario de St. John. 3. Conceptualiza un sólido acercamiento general del diseño de obras de arte que se integre en el sitio y el ambiente natural de sus alrededores. 4. Es fácil de mantener y resistente al vandalismo en un entorno exterior. Y 5. Es permanente, con una vida útil prevista de al menos 20 años. Los requisitos. Los artistas no son elegibles si actualmente tienen un contrato con la ciudad de Austin para una comisión de obra de arte pública permanente o si son empleados de tiempo completo de la ciudad de Austin. Artistas visuales o equipos dirigidos por artistas deben ser residentes del estado de Texas y tener al menos 18 años de edad. Criterios de selección. Calidad técnica y estética de los trabajos anteriores. Práctica artística comprometida y constante. Autenticidad, creatividad y innovación del trabajo presentado. Capacidad y entusiasmo para involucrar a la comunidad en la que se instalará la obra de arte. Experiencia y enfoque para la participación comunitaria. Proceso de selección. Un jurado de selección de 5 miembros compuesto por profesionales de las artes visuales y representantes de la comunidad examinará todas las candidaturas admisibles. Solo se recomendará para la comisión a un artista o equipo dirigido por artista y a un suplente.
Aquí está la ubicación y la información del proyecto. En la pantalla se muestra un mapa estimado del sitio de urbanización de Saint John. Se están acercando cada vez más al 90% del diseño, con la esperanza de finalizar esto para fin de año. El presupuesto de la obra de arte es de $250,000. El sitio está en el Distrito 4. El departamento patrocinador es el Departamento de Servicios Financieros, con un calendario tentativo de tener un artista bajo contrato para el otoño de este año, 2025, la instalación prevista para el invierno de 2027. De nuevo, su punto de contacto para el proyecto es Ryan Ramsey. Desde ahora hasta el cierre de esta convocatoria, el 14 de marzo, puede enviar un correo electrónico con preguntas para esta oportunidad a ryan.ronci@austintexas.gov. Suscríbese a nuestro boletín o encuentra más información sobre nosotros en nuestras páginas de Instagram, Facebook o nuestro sitio web de la ciudad.